Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. QU Copyright alegró a tenerlos por AQU. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en un tema que su copyright, que a muchos de ustedes les va a encantar, Kanyaman. El mismísimo. Pero no solo vamos a hablar de su belleza o su talento, que son innegables, sino de cambios realmente impactantes que han sacudido su vida y su carrera, cosas que a lo mejor no te esperabas en absoluto. Vamos a ir muy de los titulares y los cotilleos superficiales, vamos a explorar las decisiones audaces, los momentos de inflexión superíndice 3N y las luchas personales que han moldeado al Kanyaman que conocemos hoy. Asuke prepun rense, porque vamos a desentrar más menos algunos secretos y detalles jugosos sobre este actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. AQU encontrar urne todo sobre sus celebridades favoritas, noticias del mundo del espectáculo, tendencias, análisis en profundidad y mucho no se lo pierdan. Y activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Ahora empecemos con Kanyaman. Kanyaman, solo el nombre evoca imágenes de playas soleadas, miradas intensas y por supuesto, esos abdominales de acero. Pero detrás de esa fachada de Galu N, hay una persona con una historia rica, ambiciones profundas y una capacidad de transformación superíndice 3N que realmente sorprende. No se trata solo de un rostro bonito, sino de una mente inquisitiva, un espíritu emprendedor y una voluntad de hierro para superar cualquier obstáculo. Primero vamos a hablar un poco de sus orígenes. Muchos lo conocen por sus papeles en series de televisión superíndice 3N turcas como Erkenci Puk Haros o Más menos Ador o Dolunay Luna Llena. Pero, ¿saben que Kanyaman no siempre estuvo destinado a ser actor? De hecho, se graduó superíndice 3 en Derecho en la prestigiosa Universidad Yeditepe y comenzó superíndice 3 a trabajar como abogado en un bufete de renombre. Lo oyeron bien, Kanyaman, el Galu N de telenovelas, es abogado. Imagúnense tenerlo como defensor en un juicio, seguro que nadie se atreverá a discutir. Su inteligencia y su capacidad de argumentación superíndice 3N, seguramente habrán sido formidables en la sala del tribunal. Pero la vida, como sabemos, da muchas vueltas. Después copyright ese de un tiempo trabajando en leyes, Kan sintió superíndice 3 que algo le faltaba. No se sentía completamente realizado. Aunque tenía una carrera prometedora y una estabilidad de con un superíndice 3 mica, el vacío emocional era palpable. Fue entonces cuando, impulsado por su pasión superíndice 3N por la actuación superíndice 3N, que siempre ha estado latente, decidió superíndice 3 dar un giro radical a su carrera. Dejó superíndice 3 a los CEU superíndice 3 digos y las leyes para sumergirse de lleno en el mundo del espectáculo. Y vaya que le fue bien. Esta decisión superíndice 3N sin duda fue arriesgada, pero demostró superíndice 3 su valentía y su confianza en sí mismo. No todos se atreven a abandonar una carrera segura para perseguir un sueño más menos o. Su ascenso a la fama fue meteu superíndice 3 rico. Sus actuaciones en las series mencionadas lo catapultaron a la fama internacional. Su carisma, su talento y por supuesto su atractivo físico, lo convirtieron en un ídolo de masas. Pero AQU es donde empiezan los cambios impactantes. No se trataba solo de convertirse en famoso, sino de manejar la fama, las expectativas y las presiones que conlleva. Después copyright ese de conquistar Turquía y gran parte del mundo con sus series, Kanyaman decidió superíndice 3 expandir sus horizontes. No se conformó superíndice 3 con ser una estrella en su país natal. Quiso probar suerte en otros mercados, y uno de los más importantes, por supuesto, era Italia. Su ambición superíndice 3N no tenía límites, quiero a desafiarse a sí mismo y demostrar su talento en un escenario global. AQU es donde la historia se pone aún interesante. Para poder triunfar en Italia, Kanyaman no solo tuvo que aprender el idioma, cosa que hizo de manera impresionante en un tiempo RU Copyright Code, sino que también Copyright N tuvo que adaptarse a una cultura diferente, a un estilo de actuación superíndice 3N diferente y a un público diferente. El aprendizaje del italiano fue una prueba de su determinación superíndice 3N y su disciplina. No se conformó superíndice 3 con lo básico, sino que se sumergió superíndice 3 en la lengua y la cultura para poder conectar con el público italiano a un nivel profundo.
Su primera gran oportunidad en Italia fue en la serie Viola come il mare, Violeta como el mar, donde interpreta a un policua llamado Francesco de Mir. Este papel representó superíndice 3, un desafío importante para Can, ya que tenía que actuar en italiano, un idioma que apenas conozco hace unos aún más menos os. Pero Can, como siempre, se entregó superíndice 3 por completo al papel y logró superíndice 3 convencer al público italiano. No solo aprendió superíndice 3 las luneas, sino que también copyright en estudio superíndice 3 el lenguaje corporal, las expresiones faciales y los matices culturales para dar vida a su personaje de manera autocopyrightica. Pero la cosa no quedó superíndice 3 au. Can Yaman no se limitó superíndice 3 a actuar en series de televisión superíndice 3N. También copyright N ha incursionado en el cine, participando en películas italianas y trabajando con algunos de los directores más importantes del país. Esto demuestra su versatilidad como actor y su deseo de explorar diferentes copyright neros y formatos. Pero uno de los cambios más impactantes y diría yo, más inesperados en la carrera de Can Yaman, es su compromiso con causas sociales. Can ha utilizado su fama y su influencia para concienciar sobre temas importantes como la lucha contra el cáncer infantil y la defensa de los derechos de los animales. Ha participado en campañas más menos asvenu copyright-ficas, ha donado dinero a organizaciones sin fines de lucro y ha utilizado sus redes sociales para difundir mensajes de esperanza y solidaridad. No se trata solo de filantropía superficial, sino de un compromiso genuino con el bienestar de los DMUS. Este compromiso social de Can Yaman es algo que realmente lo distingue de otros actores. Demuestra que es una persona con un gran corazón superíndice 3N, que se preocupa por los DMUS y que está dispuesta a utilizar su plataforma para hacer del mundo un lugar mejor. Es un ejemplo a seguir para otros famosos y para el público en general. Además de su trabajo como actor y su compromiso social, Can Yaman también copyright N ha incursionado en el mundo de los negocios. Ha lanzado su propia línea de perfumes, ha abierto un gimnasio y está involucrado en otros proyectos empresariales. Esto demuestra que Can es una persona ambiciosa, con una visión superíndice 3N clara de lo que quiere lograr en la vida. No se conforma con ser solo un actor, sino que también copyright N quiere ser un emprendedor exitoso. Pero volviendo a su faceta como actor, es importante destacar que Can Yaman no se ha limitado a interpretar papeles de Galu Rene. Ha buscado personajes muy complejos con muy matices, que le permitan mostrar su talento actoral en toda su dimensión superíndice 3N. Quiere demostrar que es capaz de interpretar personajes diversos y desafiantes, que no solo es un rostro bonito. En la serie Sandokan, que aún estuvo en producción superíndice 3N, Can Yaman interpreta a un pirata del siglo XIX. Este papel representa un nuevo desafío para Ucondiéresis Copyright L, ya que requiere un entrenamiento físico intenso y una preparación superíndice 3N actoral muy profunda. Pero Can, como siempre, estuvo dispuesto a darlo todo para ofrecer una interpretación superíndice 3N memorable. Se ha sometido a un RU Copyright Gido entrenamiento físico para poder encarnar a un pirata creíble y ha estudiado a fondo la historia y la cultura de la Ucondiéresis Copyright poca para poder comprender la mentalidad de su personaje. Y hablando de transformaciones físicas, ¿recuerdan cuando Can Yaman se rapó superíndice 3 la cabeza para un papel? Muchos de sus fans se quedaron en shock al verlo sin su característico cabello largo. Pero Can lo hizo por exigencias del GU superíndice 3N y demostró superíndice 3 que estuvo dispuesto a sacrificar su imagen por el bien de su trabajo. Esta decisión superíndice 3N generó superíndice 3 controversia, pero demostró superíndice 3 su compromiso con su oficio. Este tipo de decisiones demuestran la profesionalidad y el compromiso de Can Yaman con su carrera. No le importa lo que piensen los DMUS. Solo le importa hacer un buen trabajo y ofrecer interpretaciones autocopyrighticas. Su enfoque es la calidad y la autenticidad, no la popularidad superficial. Pero no todo ha sido fácil para Can Yaman. A lo largo de su carrera, ha tenido que enfrentar críticas, rumores y controversias. Pero siempre ha sabido mantener la calma y seguir adelante. No se ha dejado vencer por las adversidades y ha demostrado ser una persona fuerte y resiliente. Ha aprendido a separar la crítica constructiva de la crítica destructiva y a no dejar que los rumores y las controversias lo afecten. Una de las controversias muy sonadas fue su supuesto romance con la presentadora italiana Diletta Leotta.
los paparazzi los persiguieron por todas partes y su relación superíndice 3N fue objeto de todo tipo de especulaciones. Finalmente la pareja se separó superíndice 3, pero Can Yaman siempre ha mantenido una actitud discreta y respetuosa hacia Diletta. A pesar de la intensa presión superíndice 3N medio urtica, siempre ha protegido su privacidad y ha evitado hacer comentarios negativos sobre su expareja. Otro momento difícil para Can fue cuando fue acusado de acoso por una fan. El actor negó superíndice 3 las acusaciones y contó superíndice 3 con el apoyo de muchos de sus seguidores, quienes lo defendieron en las redes sociales. Esta situación superíndice 3N fue un desafío para su imagen pública, pero supo manejarla con elegancia y firmeza. A pesar de todos los obstáculos, Can Yaman ha logrado construir una carrera su superíndice 3 lida y exitosa. Se ha convertido en un icono para millones de personas en todo el mundo y ha demostrado que es mucho más que una cara bonita. Su talento, su ambición superíndice 3N, su compromiso social y su capacidad de superación superíndice 3N lo convierten en un modelo a seguir. Su historia es una inspiración superíndice 3N para todos aquellos que sueu más menos han con cambiar sus vidas y perseguir sus pasiones. Can Yaman nos enseñó más menos a que nunca es tarde para reinventarse, que con trabajo duro y dedicación superíndice 3N se pueden lograr grandes cosas. Nos muestra que la perseverancia y la confianza en uno mismo son claves para alcanzar el con diéresis copyright cito. Y lo mu es importante nos enseñó más menos a que es fundamental ser fiel a uno mismo, a pesar de las críticas y las adversidades. Can Yaman es un ejemplo de autenticidad y perseverancia, y por eso lo admiramos tanto. No ha dejado que la fama lo cambie y sigue siendo una persona humilde y cercana a sus fans. En resumen, hemos visto CEU superíndice 3 mo Can Yaman ha pasado de ser un abogado a un galú, N de telenovelas, CEU superíndice 3 mo ha conquistado el mercado italiano, CEU superíndice 3 mo se ha comprometido con causas sociales, CEU superíndice 3 mo ha incursionado en el mundo de los negocios y CEU superíndice 3 mo ha superado obstáculos y controversias. Su vida es un ejemplo de transformación superíndice 3N constante y de superación superíndice 3N personal. Es un hombre que no teme a los cambios y que siempre estuvo buscando nuevos desafíos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por la vida y la carrera de Can Yaman. He intentado mostrarles los cambios impactantes y los momentos importantes de su trayectoria. He intentado profundizar en su personalidad y en sus motivaciones para que puedan conocerlo mejor. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre Can Yaman. Me encanta compartir estas historias con ustedes y saber que les resultan interesantes. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido de calidad. Ahora me gustaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Qué copyright es lo que se les sorprende de la vida de Can Yaman? ¿Cuál es su papel favorito? ¿Qué copyright le preguntarían si tuvieran la oportunidad de conocerlo? Du copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Su opinión superíndice 3N es muy importante para mí. Y antes de despedirme quiero recordarles que le den me gusta a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudaru a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Hasta la superíndice 3ª. Y recuerden, nunca dejen de perseguir sus sueños más menos como lo ha hecho Can Yaman.